Muy buenas tardes, ya tarde noche, amigas y amigos que nos siguen por las redes de Contar, Pensar, Hacer, tanto en Instagram como en Facebook. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro, estas charlas virtuales que nos permiten encontrarnos en la semana para poder hablar de los distintos temas de agenda, de actualidad política, aquellas cuestiones estructurales de la economía, de la sociedad, de la política, y que en cada semana contamos con entrevistados con los cuales reflexionamos juntos, analizamos juntos la realidad. En el día de hoy nos vamos a dar un gustazo, la verdad. Es un dirigente político que respetamos mucho, que valoramos mucho, pero sobre todo que queremos mucho por su incansable trabajo. Estoy hablando de Carlitos Delfrade. Carlos es diputado provincial por el Frente Social y Popular. Para quienes no lo conocen, tiene una larga trayectoria como periodista de investigación, y la idea es que con él podamos ir recorriendo los temas de actualidad, algunos de ellos vinculados al trabajo legislativo, pero también con Carlos, que a su vez es un estudioso de la historia y de esos temas que a veces con mucha fuerza logran hacerse lugar en la agenda política cotidiana. Vamos a tratar de poder abordarlo con él, ¿no? Así que le damos la bienvenida a quienes ya se van comunicando: Sara, Rodrigo, Sebastián, Andy. Veo por acá por Instagram quienes ya se van conectando. Tenemos otra parte de amigos y amigas que lo hacen por el Facebook Live de Contar. Así que vamos a ir ya de a poquito iniciando el contacto con Carlos, que ya veo que... Ahí estamos, esperando la conexión. Hola Carlos. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás vos? Bien, bien, muy buenas tardes. Gracias por este ratito, por permitirnos este gustazo. Decía recién en la introducción, para quienes te conocen y quizás también para quienes no, de tu, bueno, tu recorrido, tu trayectoria, pero sobre todo lo que te valoramos y lo que te queremos por ese tremendo compromiso con las causas sociales, populares de nuestra provincia. Y bueno, te vamos a aprovechar este ratito, en estos minutos que tenemos en nuestras nuevas formas de encontrarnos a través de las charlas virtuales. Sí, sí, es hermoso esto de tratar de gambetear las distancias que nos impone la pandemia a partir de lo que significa la voz y la mirada, porque lo que nos permite esto es además mirarnos a los ojos, que viene muy, pero muy bien en estos tiempos. Así que la verdad que muchísimas gracias, gracias por la presentación, gracias por estar siempre por otro lado, por referenciarse en lo que podemos hacer, a veces groseramente, pero tratamos de hacer lo mejor posible, dentro y fuera de la legislatura. Así que muchas gracias, Pablo. No, no, gracias a vos, Carlitos. Mirá, bueno, ya se fueron conectando amigos, transmitimos en vivo tanto por Instagram como por el Facebook, así que Qué bueno. ya te están saludando de entrada. Y bueno, mira, Carlos, ahí difundíamos un poco este encuentro con la idea de, era más que una pregunta, intentábamos que pueda ser una afirmación, porque creemos que tiene mucho que ver con cuestiones que hacen a la esencia de lo que significó la conformación del Frente Social y Popular, esta idea de los criterios de justicia, los criterios de igualdad y de soberanía, y cómo eso, ¿no?, hoy va demandando la necesidad de una reforma impositiva. Pero por ahí estaría bueno, ¿qué tiene que ver con la vida concreta y cotidiana, ¿no?, de la gente, de los santafesinos y las santafesinas, lo que significa una reforma impositiva progresiva, cómo impacta, ¿no?, en este contexto en el cual estamos atravesando de la emergencia sanitaria y social también? Hoy creo que la gente lo ve muy claro, lo que significa esto de quiénes son los que siempre pagan impuestos y de dónde se puede sacar la plata que no sea siempre de los bolsillos de la gente común, que no sea siempre de los bolsillos de las familias santafesinas. ¿Por qué lo ve con claridad? Por este paro que estamos sufriendo del transporte urbano de pasajeros en las principales ciudades de la provincia,
del transporte interurbano, que por supuesto está acotado por lo que significa la pandemia, pero se ve claramente en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario. ¿Cuál es el problema? No hay para pagarle a los trabajadores, a los choferes, a los trabajadores de la UTA, y no hay porque no solamente no subsidia el gobierno nacional, sino que el gobierno provincial no pone un peso. Y no pone un peso, entre otras cuestiones, porque no sabe de dónde sacar la plata. Como generalmente en los últimos 30 años, en la democracia santafesina, siempre el que puso la plata es la gente común, claramente va a faltar la plata, claramente va a volver la famosa idea, el mito repetido de la frazada corta. Entonces, falta plata porque la gente común ya no puede pagar más impuestos. Entonces, claramente la pregunta es, ¿hay otra gente que puede pagar impuestos además de la gente común? Y la respuesta es afirmativa. Sí, hay otra gente que tiene y debe pagar los impuestos en la provincia de Santa Fe, que son, por un lado, las riquezas individuales. Hoy en la provincia de Santa Fe hay aproximadamente 3.500 personas que tienen un patrimonio personal, ganancias personales, patrimonios personales de más de 3 millones de dólares. 3.500 personas que tienen un patrimonio de 3 millones y medio de dólares. Quizás el ejemplo hoy más gráfico es la familia Vicentín tiene como patrimonio, como riqueza individual, 530 millones de dólares. Una cosa imposible de imaginar. Nosotros, con 53 meses de diputados, tenemos en la caja de ahorros un patrimonio de 200.000 pesos. Mirá la diferencia. Y con un sueldo de privilegio, sin lugar a dudas. Ahora, la diferencia es enorme. Entonces, esos son lo que se llaman impuestos directos. Impuestos que se le cobra a la gente que es rica. En el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en los principales países del mundo, los impuestos directos, que son esto, a la riqueza, a los bienes personales, a las tenencias, a las herencias, a lo que es la riqueza, significa el 70% de los impuestos, en cualquier lugar del mundo. En América del Sur y en la Argentina es al revés. El 70% de los impuestos va en forma indirecta al consumo y solamente el 30% a los ricos. Eso genera una gran distorsión, porque paga más el que menos tiene. Y eso pasa a nivel nacional y también pasa a nivel provincial. Eso por un lado. Pero después está lo otro. Las grandes empresas, las 100 grandes empresas que hoy tiene la provincia de Santa Fe, encabezadas justamente por Vicentín, 18 de las cuales son exportadoras, ya no solamente son agroexportadoras, no solamente exportan lo vinculado a la soja, al girasol, al trigo, sino, por ejemplo, a Sindar, que exporta acero producido por familias trabajadoras de Villa Constitución fundamentalmente, de Rosario, de distintos lugares del sur de la provincia. Ellos exportan también por millones de dólares. Esos que son negocios comerciales y que se hacen con factura, por ejemplo, si vos sos un profesional, yo como periodista cuando vendía publicidad para bancar los programas, yo facturaba a un gremio que me ponía 300 pesos por mes. Por esa facturación yo pagaba algo que se llamaba ingresos brutos. Esa facturación engloba tu actividad económica, la facturación, ni siquiera lo que cobraste, lo que vos facturás. Por estas cuestiones que tiene la política impositiva en la provincia de Santa Fe, estas grandes empresas de Vicentina a Sindar, por nombrarte las 18 exportadoras, hoy, por este negocio de la exportación que se hace en la provincia de Santa Fe, usando el aire, el agua, los caminos, la capacidad de su gente, la educación que recibió la gente, los sistemas de salud, todo vinculado a la vida cotidiana de Santa Fe, no le dejan un solo peso a la provincia de Santa Fe. Entonces, los más ricos no pagan en la provincia de Santa Fe. Y ahí comienza a verse lo que hoy se ve. Por ejemplo, no hay paritarias para docentes, ni docentes oficiales, ni docentes particulares. No hay plata suficiente para los que hoy están poniendo el cuerpo de una manera fenomenal, como son las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los médicos. No hay plata para pagarle a los colectiveros, que en las dos grandes aglomeraciones que tiene Santa Fe, como son Santa Fe Capital y la ciudad de Rosario, no se están moviendo desde hace más de 2 semanas.
Entonces me parece que claramente en lo que hoy está pasando uno se da cuenta de por qué el Estado no puede pagar la plata, porque no tiene la decisión política de buscar la plata en quien tiene la plata, que son o las familias más ricas de la provincia o las empresas que más facturan en la provincia. Y también lo que hace 2 semanas se supo, hoy tenemos 8.000 producciones agropecuarias, 8.000 familias que explotaban el campito que venían de los abuelos que ya no están más. Con lo cual vos decís, bueno, hay 8.000 productores agropecuarios menos. No, la tierra sigue estando. Lo que pasa es que la tierra de esas 8.000 herencias familiares que venían de la explotación del campo de otras generaciones, hoy pasaron a engrosar la propiedad de aquellos que tienen más de 20.000 hectáreas en la provincia de Santa Fe. Con lo cual la tierra no se perdió, pero se la apropiaron los tipos que más tierras tienen y que son también los que menos pagan. Si a eso le sumás lo que está pasando hoy en distintos lugares del país, en donde municipalidades, por ejemplo, la Municipalidad de Santa Fe a través de Jatón podría hacer esto, la Municipalidad de Rosario a través de Pablo Hawkins podría hacer esto, cobrarle a los bancos cuyo nivel de ganancias y de circulación de dinero es incluso superior al valor de las exportaciones que tienen las principales empresas exportadoras de la provincia. Ya lo están haciendo municipios en distintos lugares de la Argentina. Acá ni siquiera se quiere discutir eso. Y hay ya un proyecto de hace años que se viene transitando de hace años y que apoyamos de distintos bloques, que es justamente que se cree un fondo para que funcionen los colectivos, en Santa Fe y Rosario a través de lo que sería justamente las cuestiones de las exportaciones. Ni siquiera se quiere discutir eso, que ya tiene tratamientos de hace muchísimo tiempo. Entonces lo que vos ves es que falta plata porque sobra cobardía política de los grandes sectores para cobrarle a los que más tienen en la provincia y también decimos en la Argentina. Aparte, Carlos, te digo, señalás algo fundamental, te diría algunas cosas que ya nos las instalan como mitos, y está claro detrás de eso la intencionalidad política que existe, pero hay una idea que se machaca permanentemente, principalmente de los medios hegemónicos, y también tiene sus personeros políticos, sus economistas, que deambulan por los medios de comunicación, donde plantean basta de impuestos. Aparecería esta idea, ¿no? Como diciendo que somos uno de los países de mayor carga, no ven las escalas, desde ya no existe cuando se describe la diferencia de un monopolio a un pequeño y mediano comercio, pero sobre todo, digamos, buscan igualar sobre la base de que no se cobren los impuestos, cuando más de una vez hemos acá conversado con otros entrevistados, hemos trabajado hasta legislativamente, por ejemplo, con el pequeño comercio santafesino, que paga esto que señalabas vos, casi un 4,5% de ingresos brutos, ¿no? Y cuando hay exportadores que llegan al 1%, una inequidad absoluta. Es muy importante esto, sobre todo cuando haces la comparación con otros países, cuando te dicen los países del primer mundo, cómo es eso en relación al impositivo, y después, por otro lado, cómo es esto desde el punto de vista de los sectores más concentrados, sea a nivel de los monopolios en la industria, a nivel de los grandes dueños de la tierra. Me parece fundamental todo esto, todos estos argumentos que iba silvanando, porque buscan lograr en la opinión pública un consenso como diciendo, bueno, no discutamos lo del impuesto porque ya no se soporta más pagar los impuestos, igualando al kiosquero, ¿no? Con, no sé, con Cargill, digamos. Entonces, Claro, me parece y además, fundamental eso. fíjate el otro dato, Pablo, que viene bárbaro por esto que vos decís, porque efectivamente es como vos decís. Nos instalan la idea de que los que queremos cobrar impuestos siempre recargamos a la clase media y a los sectores trabajadores. No, no hablamos de eso. Hablamos que el 1% de la población de la provincia de Santa Fe, el 1% de la población de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de 3.500 personas que tienen más de 3 millones de dólares cada una, paguen un impuesto directo hoy en una situación excepcional para crear un fondo indispensable para atender las necesidades de la alimentación que necesita muchísima gente. Y a eso sumale lo que vos decís. Hay un 2% que hoy están pagando algunas exportadoras por ingresos brutos, pero que no tiene que ver con lo que exportan.
aunque sea, vamos a duplicárselo, como dicen hoy distintos proyectos. Cobrémosles algo a los bancos. Nosotros hablamos del 1% solamente a las transacciones financieras en la provincia de Santa Fe. Con eso hoy tendríamos un paquete, un fondo de casi 40.000 millones de pesos que tranquilamente lo podríamos destinar a destrabar el conflicto del transporte urbano de pasajeros, a destrabar lo que significan las paritarias para los trabajadores y las trabajadoras estatales de la provincia. Y hay que hacerlo porque justamente hay que aprovechar la excepcionalidad del momento, porque hoy ya la mayoría de la gente sabe que si el Estado no te cuida, aquello que no es negocio para lo privado hace que los privados no te cuiden para nada. Entonces, claramente el Estado se hace fuerte cuando tiene con qué. Ahora, si no tiene con qué, ahí estamos en problema. Y ahí aparece esta imprescindible discusión política en tiempos de pandemia. ¿Qué hacemos en el mientras tanto para hacer más fuerte a lo único que te protege, que es el Estado? Porque si no formas parte del negocio de los privados, te quedás afuera de cualquier paraguas protector. Sí, vos mencionabas los salarios de los empleos públicos, mencionaste la situación de los choferes del transporte, pero una de las cosas que evidenció la pandemia y sobre todo los momentos de la medida de la cuarentena es la enorme cantidad de gente, ¿no? Digamos como que se desnudó una realidad económico y social, más de una vez hemos hablado acá. Por ejemplo, la situación ya desesperante, digamos, ¿no? Que tienen la familia de los pescadores. La inmensa mayoría de mujeres pensionadas de la ley 5110, la situación de los docentes reemplazantes que han quedado en una situación absolutamente al abandono. Digo, las necesidades y la demanda, esas son las urgentes, pero después, mientras vamos discutiendo este contexto, hay que empezar a ver cómo construimos un proyecto. Vos decías la vez pasada un concepto que me parecía fundamental en la legislatura, de futuro, cómo se reactiva, ¿no? Porque están estas riquezas, están estos recursos, pero cómo, por ejemplo, Santa Fe puede terminar con nuestra desocupación estructural, cómo se crean fuentes de trabajo industriales genuinas en nuestra provincia, en nuestro gran Santa Fe. Me parece que un poco ir a estas discusiones permite empezar a discutir verdaderamente otro modelo, ¿no? Nosotros venimos charlando desde hace muchísimo tiempo esta necesidad de que, así como la Organización Internacional del Trabajo, que se creó en el año 1919, el año pasado cumplió 100 años, y hacía memoria y decía, el primer convenio internacional fue reglamentar la jornada laboral en 8 horas, hoy la OIT, 100 años después, lo que está diciendo, basta de la jornada laboral de 8 horas, porque ya no da abasto el mundo, se está calculando en 350 millones de desocupados después de la pandemia. Hoy lo que se habla imprescindiblemente es distribuir el trabajo en blanco que existe. La distribución del trabajo en blanco que existe supone reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. Y entonces, en las 536 empresas grandes que tiene la provincia de Santa Fe y que tienen 3 turnos de 8 horas, nosotros queremos discutir una ley que durante 3 años se discuta con esas grandes empresas para que haya 4 turnos de 6 horas con igual salario, con igual cargas sociales, para producir de pronto en 3 años casi 50.000 puestos de trabajo estables, en blanco, con aportes sociales, para chicas y chicos menores de 30 años y para mujeres y hombres mayores de 45 años, que son los dos grupos que más sufren la desocupación. Esto ya hoy se está discutiendo en todos los países de Europa. Ya es algo fundamental y no se puede salir de esta discusión. Ya en esto se ha ganado la posibilidad de discutir. Hoy en Europa se está discutiendo que tiene que haber un impuesto a la riqueza de forma permanente, no solamente excepcional, como la que se quiere hacer hoy en la Argentina. Nosotros decimos que eso tiene que ser de forma permanente porque es lo que corresponde, por otra parte. Así que creemos que esa es una medida fundamental para tener trabajo estable y en blanco hoy ya con lo que está funcionando. Después está lo otro. El Estado puede generar con los emprendimientos sociales, con el tercer sector, con eso que se llama la economía popular, ¿se pueden producir emprendimientos? Claro que sí, porque si nosotros podemos recuperar, por ejemplo, el Banco Provincial de Santa Fe para nosotros, claramente puede haber emprendimientos que te garanticen cadenas de alimentación
que desde la cercanía gambetee el cepo que te ponen los grandes supermercados como intermediarios. Haces dos cosas allí. Generás trabajo y generás un mercado de cercanía que impide el aumento de precio que desde Buenos Aires te dice cuánto tiene que valer la carne que podés comer en algún barrio de Santa Fe. Esas cosas hoy hay que pensarlas, es imprescindible pensar el futuro, es imprescindible hablar del futuro, claramente hay que seguir hablando de cómo nos cuidamos, pero también cuidar significa es saber cómo vamos a vivir el día después del aislamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con la vieja normalidad de que pague impuestos siempre la misma gente? ¿Con la vieja normalidad que los que más tienen están impunes? ¿Con la vieja normalidad de trabajar 12 horas en 3 trabajos distintos, valiendo cada vez menos el laburo y vos enfermándote psíquicamente y físicamente? Si eso va a ser la nueva normalidad, no vamos a tener más que una cuestión formal, una careta, y nos vamos a seguir enfermando y vamos a ser cada vez menos libres. Ahí está el problema de la libertad. No, aparte me parece fundamental que esta coyuntura, ¿no? Nos haya posibilitado que se desarrollen este tipo de discusiones. Más de una vez, ¿no? Me imagino por ahí en la legislatura, te parecés como peleando contra los molinos de viento, buscando instalar estas discusiones, pero digo, una de las cosas, por ejemplo, hoy la mencionaste recién, a nuestra Santa Fe rica, productiva, ¿no? Que tiene historias hasta de democratización de la tierra en parte de nuestra geografía, así como tiene la concentración más tremenda en el norte, ¿no? Le arrancaron un poco el corazón de su aparato productivo, que es la banca pública, ¿no? Hoy, si pudiéramos tener esa herramienta para que le permita el desarrollo, no sé, de la construcción de vivienda a los empleados públicos, a poder generar, ¿no? Un crédito a tasa cero a las pymes para que generen empleo genuino. Nosotros acá en la ciudad insistimos permanentemente con la idea de cómo comenzamos gradualmente a recuperar nuestra Santa Fe, que tiene historia y que, como decimos, si se pudo, se puede, que tenga su perfil industrial, que empiece a mirar el puerto como un lugar donde se genera empleo, ¿no? ¿Por qué no animarnos a recuperar las trazas del ferrocarril, los talleres ferroviarios? Si no, como decimos siempre, nos queda una parte estructuralmente desocupada. Entonces solamente se activa el empleo vía empleo público, que no da más, digamos, y el comercio, y después todo lo que queda, lo que mencionabas vos bien, en la economía social e informal. Pero bienvenido que estas sean las coyunturas donde podamos discutir esto, recuperar banca pública, cómo se genera empleo, que efectivamente vivimos una provincia rica y que se puede generar posibilidades para millones, y no lo que se va viendo todos los días, los millones de excluidos, digamos. Y después lo que hay que hacer, Pablo, porque Santa Fe y Rosario lo están sufriendo desde hace por lo menos 15 años, el desarrollo inmobiliario urbano que ha tenido Santa Fe fundamentalmente a partir de los últimos 10 años, se ha convertido más que nada en una de las máscaras del negocio financiero. Hoy tenés en Santa Fe Capital, como en Rosario, muchísimos nuevos departamentos que están vacíos y ha servido para gestar, entre otras cosas, una especie de blanqueo de capitales que viene de diferentes lugares, con una gran complicidad estatal, con miradas hacia otro lado de los que controlan, o deberían controlar y no lo hacen, que va desde el gobierno nacional de lejos, pero lo provincial y lo municipal muy de cerca. Eso se ve también con mucha claridad, cómo todo termina siendo un negocio financiero y eso genera cada vez menos trabajo o trabajo cada vez más precario, que es más o menos lo mismo, pero tiene que ver con esto de poner lo financiero como el verdadero sol de la vida cotidiana y colectiva, cuando no lo es, porque hoy claramente se demuestra con la pandemia que el mundo no se maneja por lo financiero, el mundo se maneja por el esfuerzo de las personas, por las trabajadoras y por los trabajadores, así que eso también hay que empezar a discutir y a desocultar qué hay detrás de todo lo que significó la paralización durante años del puerto de Santa Fe. ¿Qué hay detrás del negocio inmobiliario que tuvo tanto crecimiento en Santa Fe, pero sobre terrenos que son públicos? Se privatizó lo público. Esas cuestiones también hay que discutirlas. Ojalá que eso tenga lugar, por ejemplo, en el Consejo Municipal de Santa Fe. Debería discutirse eso, como también debería discutirse
en Rosario. Y ni hablemos sobre la cuestión de los dos puertos, tanto el de Rosario como el puerto de Santa Fe. Sí, aparte de discutir el puerto es discutir el modelo productivo, o sea, nosotros acá las veces que hemos hasta hecho consultas con gente que conoce en profundidad del tema, te afirman que, por ejemplo, nuestro puerto tiene una absoluta operatividad. Lo que han hecho lo han, desde algún punto de vista, lo han desguazado, ¿no? Le han construido casinos, shopping, hoteles, se han entregado enormes concesiones, digamos, inmobiliarias para privados y se le ha garantizado con los recursos de todos los santafesinos todos los servicios, como decimos, ahí llegan todos los servicios para esos privados. Son los mismos servicios que no están en otras porciones de la ciudad, que llevan Claro. 50, 60, 70 años sin acceder a los servicios, pero nosotros podemos, a ver, o no podemos producir, nosotros decimos un astillero chico que pueda reparar, un puerto de barcaza, que pueda vincular toda la extensión de nuestra provincia, de norte a sur. Bueno, pero como, por eso nosotros siempre tomamos mucho tus planteos, porque ayudan mucho como un norte de poder plantear las perspectivas de la política, porque discutir, si querés, el puerto en sí te permite poder habilitar la necesidad de otro modelo productivo, ¿no? Con este Y, modelo de los y otro megapuertos y Estado. los exportadores, ¿cómo decís? Sí, sí, y otro nivel de Estado, Pablo, otro nivel de Claro, Estado. Un Estado que no claro, sea ni bobo ni cómplice. Porque siempre claro. nos dicen, a nosotros, claro, ustedes tienen siempre la repetición de la idea del Estado. No, 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 paremos. Nosotros queremos un Estado vivo, inteligente, que sea capaz de tener agilidad, que se muestre en el momento cuando surge el momento de la necesidad y no mucho después. Ahora, para eso lo que necesitamos es participación ciudadana en el Estado. Entonces Exacto. nosotros decimos aquí, si el Estado solamente está para garantizar los negocios de aquellos que le acercan la carpeta para hacer negocios, ese Estado no lo queremos. Queremos otro. Y que tenga que ver con un control que sea de la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que la cuestión del puerto de Santa Fe sea solamente discutido por pocos? Como pasa también en Rosario. El desarrollo inmobiliario, ¿por qué tiene que ser solamente una cuestión de corredores inmobiliarios o de empresas inmobiliarias? No, no es verdad. Estamos hablando de la vivienda y eso necesariamente implica la participación de muchísima gente. Participación ciudadana en el nuevo Estado es también una configuración que nosotros tenemos que empezar a desarrollar y a decirle a la gente. El Estado es fundamental, pero claramente no queremos un Estado ni bobo ni cómplice, porque si no terminan haciendo negocios los privados que tengan la capacidad de acercarle una carpeta para algo que va a responder a una necesidad que va a surgir de las encuestas que tiene el gobernador y no de las necesidades que tiene la gente. Carlos, te voy compartiendo algunas preguntas de quienes nos van Dale, siguiendo en dale. la transmisión. Julia preguntaba hoy cuando hacías el desarrollo de este 1% de santafesinos y Sí. santafesinos que, si no me equivoco, dijiste tienen más de 3 millones de dólares, Y medio de ¿no? 3 dólares, millones y medio de exactamente. dólares. Sí, Decía, sí. ¿quiénes son? Esa es una pregunta. Ah, qué bueno. Ni Sí. más ni menos, ¿no? Los nombres y apellidos de algunos de ellos, por lo menos. Porque aparte, viste que capaz que te lo cruzás por la calle al más grande terrateniente de Santa Fe y no sabe quién es. No, claramente. Lo que sí nosotros podríamos decir ya de por sí, la familia Vicentín, te dije 530 millones de Claro, dólares porque eso está confirmado por la revista Fortuna. Pero después aparecen otros sobre los cuales no hay información en la provincia. Este es un dato también claro, extraordinariamente llamativo. Es decir, lo político protege a los que más tienen. claro. Hoy vos podés saber con un sistema quiénes son las familias que no llegan a 40.000 pesos por mes. Ahora, quienes tienen los 3 millones y medio de dólares es difícil. Nosotros hemos hecho unas 30 personas por distintos corrimientos de datos y demás. Tenemos una lista, pero no es una lista oficial. Pero en esa lista Ujú. oficial nosotros podríamos decir, el presidente de Unión, el señor Spahn, aparece en esa lista. El señor Rosenthal en Rosario también aparece en esa lista. Algunas figuras muy conocidas de la ciudad de Rafaela también aparecen en esa lista de 3.500 santafesinos con más de 3 millones de dólares. Por supuesto que esto se va a salir a negar o van a salir a decir que esto es una información que forma parte del secreto financiero y demás cuestiones. Pero las distintas entidades de investigación económica que tiene la provincia de Santa Fe, tanto en Rosario, en Santa Fe Capital como en Rafaela,
Eso lo saben, en Reconquista también tenés más. Tenés esos propietarios de campos muy grandes que también existen, pero esos nombres son nombres muy importantes que hay que tenerlo en cuenta porque te vas a ver allí que detrás de eso hay distintos negocios. Fútbol, desarrollo inmobiliario, tercerización financiera, poder judicial. Te vas a encontrar con muchísimas cosas detrás de esas figuras, pero esas figuras es todo un laburo que hay que hacerlo con muchísima seriedad y que no son los nombres que aparecen detrás de las empresas. Son nombres de lo que decíamos antes, riquezas personales, patrimonios personales, lo que serían impuestos directos. Sobre eso vamos a seguir construyendo información, porque eso hoy ya existe a nivel nacional por la lista que se ha hecho de 12.000 personas que son los que van a pagar un impuesto extraordinario a la riqueza si es que se vota en alguno de estos días en el Congreso de la Nación. Y en esa lista aparecen estos nombres que yo te digo. Carlos, otra de las preguntas que hacía, si no me equivoco, Pepe Ferro, decía, ¿cómo evalúas, digamos, las opiniones, los posicionamientos de los distintos sectores políticos que componen hoy la Cámara de Diputados y la legislatura en general, en las posibilidades de que pueda avanzar este paquete de reforma impositiva? Conocimos días atrás una posición, a mi juicio, muy buena del bloque del PJ, que muchas hasta pueden encontrarse con lo que vos fuiste describiendo en torno a la cuestión de la tierra, de las empresas. No, ¿Cómo evalúas eso? incluso Busato tuvo la amabilidad de nombrarla a Mercedes Meyer como la autora del proyecto del impuesto al latifundio, lo cual nos pareció bárbaro. Ellos han tomado muchísimo de nosotros porque se referencian en todo caso en ese ala siempre progresista que tiene el peronismo, pero que en la provincia tiene muy poco volumen político al momento de las decisiones. Pero se referencian. ¿Por qué? Porque encuentran esa ventana que le da hoy la discusión nacional sobre el impuesto a la riqueza. Nosotros le agradecemos. Pero son 7 votos nada más. 7 votos en una legislatura de 50. Yo lo que supongo que en algún momento también el socialismo, por su propio origen, por su propia conformación ideológica, va a tener que terminar apoyando esto. Por ejemplo, que dentro de una semana, el jueves que viene, podamos discutir, aunque sea duplicar del 2% al 4% lo que pagan las cerealeras en concepto de ingresos brutos, siempre por afuera de las exportaciones, va a ser una señal. Igualmente vamos a ir sobre eso. No resuelve nada, hace falta más energía, pero vamos hacia ese lado. Yo creo que no hay manera que los que se dicen socialistas le digan que no a ese proyecto. Igualmente no mueve el amperímetro porque no cambia estructuralmente esto que nosotros hablamos de una reforma impositiva en serio. Pero vamos a ir avanzando. Van a ser ustedes, las próximas generaciones de dirigentes políticos con representación institucional, los que van a ver los resultados de todo esto. Estoy convencido de eso. Y Carlos, ¿y esta lectura que haces sobre el bloque del PJ en diputados se expresa de la misma, de forma directa también en el Senado o No, no es tan así? ¿Eh? no. Ahí es muy difícil. No, el Claro, Senado es otra cosa. El Senado es otra cosa. claro. Bueno, o sea No. que No hay va a ser manera. importante también presionar, va a ser importante esto, presionar, instalar el tema, que la gente pueda ser protagonista de la pelea por lo progresivo de la construcción de las leyes, ¿no? Nosotros creemos que lo de adentro siempre es consecuencia de lo de afuera. Es decir, vos desde adentro lo que podés hacer es que el afuera asome ciertas cuestiones que hay que ver si cuajan o no cuajan, si calzan o no calzan en las necesidades de la gente, pero tiene que ser de afuera hacia adentro la lucha para que la historia cambie. Las leyes son las expresiones de los momentos políticos de la lucha que se da afuera. Por eso tuvimos Claro, la ley del cupo laboral trans, por ejemplo. Eso se logró por la fenomenal movilización que se estaba dando afuera, pero fue por eso, fue por el claro. momento político histórico que se daba eso. Hoy es probable que tengamos esa posibilidad por todas las discusiones que se están dando a nivel nacional. Pero insisto, en el Senado no vamos a encontrar algo fácil, al contrario, vamos a encontrar escollos muy duros. Mirá lo que está pasando con la ley provincial de educación, con la educación sexual integral. Hoy nosotros suponemos que el aumento de abusos sexuales en las casas donde están las chicas y los chicos aumentó casi en un 80%, como está pasando en la provincia de Buenos Aires. Eso Claro. porque hoy no hay espacios en las escuelas, porque son las escuelas los únicos espacios en donde las chicas y los chicos tienen confianza para contar lo que pasa en su casa. Hoy no está eso.
Por eso desesperadamente esta semana nosotros presentamos un proyecto porque el Ministerio de Educación tiene que habilitar alguna línea telefónica, algo en esta virtualidad en la que vivimos, para que las chicas y los chicos puedan decir algo, porque si no vamos a tener realmente un problema muy grande. Ahora, eso se tiene que hacer así, sensibilizando desde el afuera para que adentro digan, no, muchachos, tienen razón, vamos a darle, aunque sea, vamos a votarle el proyecto de comunicación, porque en esta tiene razón, eso es lo que tenemos que lograr. Carlos, otro tema que nos preocupa muchísimo a los santafesinos, que es la bajante del río, no sé, la imagen se nos queda grabada en la retina de nuestra laguna Setúbal casi seca. Hemos visto que has presentado proyectos, tanto de comunicación, la de la pelea porque la provincia que se niega sistemáticamente a declarar la veda. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo lo ves? Lo de la veda tiene muchísimas lecturas. Yo he visto a los frigoríficos, que son los verdaderos depredadores del río, que se niegan a la veda, y hay un grupo de pescadores que está en esa postura. Así que es una postura difícil, pero nosotros, Pablo, vos sos un militante de esto de ponerle además el cuerpo y el oído a las familias pescadoras, ya venías de los conflictos del año pasado. Esto se soluciona de una forma integral y estructural, una ley provincial de pesca en donde haya una mesa provincial de familias pescadoras. Estamos convencidos que el bien común, que es la pesca, sea propiedad del Estado, no de los empresarios frigoríficos exportadores. Eso tiene que quedar Claro, clarísimo. Y la pesca tiene que ser declarada un servicio público, porque no hablamos de pesca deportiva, hablamos de la pesca de sobrevivencia. Y lógico. que antes de la exportación el pescado tiene que servir para darle de comer a los hogares y a los comedores populares que tanto necesitan de comida sana hoy en la provincia y en el país. Eso por un lado. Pero después está lo otro, lo geopolítico. Las represas de Brasil contienen el agua porque cada vez tienen menos árboles en el Amazonas. Es impresionante durante la pandemia que han llegado a deforestar 200 hectáreas de bosque del Amazonas por día. Entonces necesitan humedad y por eso secuestran el agua. Ahora, esto no lo puede encarar el gobierno de Jatón en Santa Fe, el gobierno de Hapkin en Rosario. Lo tiene que encarar, en todo caso, los gobiernos provinciales que tenemos orilla con el Paraná, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, y que le pidan al gobierno nacional que empiecen a estipular un consenso con quienes manejan la represa en Brasil, porque vamos a tener problemas no solamente ecológicos, sino también económicos, políticos y sociales. Lo de la guerra del agua que alguna vez imaginó Jacques Cousteau en 1973 es algo que hoy comienza a aparecer en el escenario, en el horizonte político, ya no de países del primer mundo, sino en lugares como nosotros, como acá en América Latina. Ojo con eso. Carlitos, te llevo por ahí a otro tema que también hemos visto en los medios que ha estado, si no me equivoco, hoy o en el día de ayer. ¿Cómo está la situación de Vicentín? Nosotros un tema que hemos abordado desde charlas, que hemos, bueno, seguido y ahora hemos visto en los últimos días que estuviste en San Lorenzo, ¿no? Iniciando una nueva denuncia. ¿Cómo está un poco el cuadro de situación? Porque ha salido como un poco de la escena, ¿no? Vemos ahí en el esfuerzo de tu denuncia junto a otros legisladores, volver a poner ese tema, cómo recuperamos esos recursos, ¿no? Hoy Vicentín debe en plata argentina 99.345 millones de pesos. ¿Escuchaste? 99.345 millones de pesos. Son creo 2.378 acreedores que tienen individuales, la mayoría de ellos chacareros muy pequeños, cooperativas de pueblos de la provincia de Santa Fe que se van a cerrar, en Claro. donde van a quedar 300 personas en la calle. Eso ni se ve. No se habla de esto cuando se habla de Vicentín. Hoy nosotros accedimos a la lista de acreedores y yo te puedo asegurar que es toda gente de pueblos muy chiquitos de la provincia que dependen de Vicentín porque le confiaron toda la vida y de pronto Vicentín empezó a hacer otra cosa. Y ahí está el misterio en todo caso. ¿Por qué empezó a hacer otra cosa? Así que hoy nosotros fuimos a la aduana de San Lorenzo porque la aduana de San Lorenzo ha presentado por lo menos una decena de denuncias por su facturación. Queremos saber qué hizo con cada una de esas investigaciones. Hoy nos recibieron ese pedido de información, pero me parece que hay detrás un montón de cosas, porque muchas de las denuncias son por subfacturación de exportaciones.
Mientras tanto, Vicentín siguió. ¿Qué pasó en el medio? Los organismos nacionales, aduana, AFIP, Banco Nación, ¿qué hicieron al respecto? No hay mayores explicaciones sobre eso. Y después lo otro, se acaba de conocer una lista del Banco Central de la República Argentina de 1.000 fugadores de dinero. Entre los 100 más importantes hay dos que tienen que ver con Santa Fe. Aceitera General Dehesa, que está ahí nomás, en lo que es Puerto San Martín, en Terminal 6, y del otro lado a Sindar, que yo te decía también como Ujú. exportadora. Ahora, dentro de los 1.000 va a aparecer también Vicentín como fugador de dinero. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo lo que creo que hay por detrás, Pablo, es una gran jugada para que cada vez más manos extranjeras manejen el negocio agroexportador en la Argentina. Porque esto no cierra si no se mete un gran jugador internacional en el medio, que estoy convencido que ese jugador es Cargill o alguna marioneta que ponga Claro. Cargill en esta jugada. Con lo cual, cada vez perdemos más soberanía sobre el negocio que más plata le deja a la Argentina, que es la agroexportación. Así que realmente estamos muy, pero muy preocupados por eso. Estuvimos en la aduana San Lorenzo, hoy estuvimos con los corredores de bolsa que nos contaron el drama de las familias productoras que están totalmente endeudadas porque Vicentín no les se pagó. Y mañana vamos a hablar con los actuales representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, que vos sabés que durante muchos años fue administrada por Alberto Padón, que era uno de los titulares de Vicentín. Así que vamos a ver qué nos dicen y vamos a seguir en este trabajo. Nos deja muy preocupado porque veíamos un poco en la crisis que se produjo, de hecho la estafa, porque tenía, la crisis que tenía un origen de estafa, veíamos Sí, quizás sí, la claro. posibilidad de poder avanzar quizás algunos pasitos en recuperar algo de nuestro comercio exterior, como decía Sí, recién, sí. recuperar algo de soberanía. Uh-huh. No ves nada de No, eso esa desde es el la punto de idea. vista. No, nosotros vamos a seguir peleando por la nacionalización, si no, no. Imagínate que el Banco Nación es acreedor por 18.000 millones de pesos, para ponerlo en pesos. Pero te acabo de decir que la deuda de Vicentín es de 99.345 millones de pesos. Con lo cual habrá que ver con quién arregla primero. Y no me parece que el Claro. primero con que arregle sea el Banco Nación. Entonces ahí decíamos nosotros, esa es la gran recuperación, como decís vos, Pablo, de meter un jugador nacional, que se Claro. nacionalice Vicentín, pero viste que estas ideas terminan siendo banderas nuestras. Por eso necesariamente habrá que enamorar a la gente sobre esta propuesta, ir a que estas banderas se hagan mayoritarias en nuestro pueblo. Ese, por lo menos, es nuestro sueño. Carlitos, como para ir entrando en la recta final, y decías recién esto, nuestras banderas, vos nos has planteado más de una vez cómo las nuevas generaciones se enamoran de la palabra revolución. Estamos Ujú. a poquitos días de lo que ha sido el 25 de mayo, el lunes nos dimos un gustazo que charlamos con Eduardo Ascuya Meguino Qué por una bueno, hora. Fue qué bueno. fantástica el recorrido que pudimos hacer con él, pero quería por ahí aprovecharte para ver cómo palpita, ¿no? Esas banderas, cómo palpita el programa de esa izquierda revolucionaria de mayo de 1810, que tantas veces la llevas a tus proyectos, la pones en palabras en la legislatura, a veces vemos con indignación frente a algunos otros legisladores que mandan mientras un mensajito de texto, miran para arriba, que ni se enteran, pero la gente sí se entera en esta posibilidad de que están las redes, de que se puede hacer público, y me parece muy importante cómo nos ayuda ese recorrido de la historia en el presente, en el medio de estas peleas en las que estamos, ¿no? Sí, a mí me parece que es fundamental. Yo estoy convencido que no sabemos qué pasó en la Revolución de Mayo de 1810, como no sabemos quién es San Martín, quién es Belgrano. Y estoy hablando de los más famosos. Estamos hablando del 25 de mayo. Pero yo creo que el 25 de mayo tiene el valor que le damos al valor de la monedita que a veces entraba en nuestro bolsillo, que era la monedita de 25 centavos. Hoy está casi desaparecida. Es como decirte, aquella monedita que tenía los eternos laureles que supimos conseguir, que dice el himno, estaba en la monedita de 1 centavo. Los eternos laureles que supimos conseguir en la monedita de 1 centavo es una metáfora hermosa. Están desaparecidos del presente argentino. Lo desaparecieron a propósito. El 25 de mayo fue una revolución de las más radicales del mundo. El otro día nos decía Alcira Argumedo con exactitud algo que es importantísimo. Mayo fue la abolición de la esclavitud y que todas las personas eran iguales.
Estados Unidos, que se jacta de su revolución de 1776, era una revolución con esclavos. Y los esclavos siguieron siéndolo hasta 1865. Y recién en 1965 hubo derechos para que las personas de descendencia afroamericana, las personas negras, pudieran entrar a facultad. O sea, la libertad del país emblema de la libertad era mucho menos que el 25 de mayo de 1810. O la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pero con esclavos, con gente que no podía votar. Entonces, cuando Belgrano y Güemes dicen, a propósito de la Revolución de Mayo, los gauchos explotados en las grandes haciendas del norte de nuestro país son iguales que sus patrones, no le perdonaron nunca eso a Belgrano. Belgrano terminó enfermo, pero con grilletes en los pies en Tucumán, en donde le habían dicho 7 años antes que era el padre de la patria. ¿Por qué? Porque le decía, usted que tiene propiedad es igual que el gaucho que usted explota. Y Güemes terminó asesinado por la espalda por la traición de la oligarquía salteña, que nunca le perdonó a Güemes y a Belgrano, que habían declarado esto que era el fuero gaucho, la ciudadanía igualitaria. Eso hizo la Revolución de Mayo. Entonces eso no lo sabemos, no se lo cuentan a nuestra privada en las escuelas. Y después lo otro, lo que significa claramente el objetivo de la política y la revolución, la felicidad del pueblo. Simple, directo, para que todo el mundo lo entienda. Hacemos política, hacemos la revolución para lograr la felicidad del pueblo. Y para eso, decía Moreno, descontentar a las grandes riquezas que acumuladas en pocas manos funcionan como el agua estancada que pudren los demás sectores sociales. Eso hasta hoy es el sueño colectivo inconcluso de que alguna vez en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Y por eso peleamos, Pablo, para que mis hijas, para que tus hijos algún día vivan con gloria. No que mueran con gloria, que vivan con gloria. Y vivir con gloria es vivir con igualdad. Qué necesario que son, ¿no? Esas palabras, qué tremenda, pone la piel de gallina, la vigencia, la sabiduría, la decisión de, bueno, de esas generaciones que se animaron ni más ni menos que a construir un proyecto de soberanía. Bueno, tu referencia también, Carlos, tiene mucho que ver con eso, con entusiasmar a las nuevas generaciones, a la militancia, a tomar esas banderas, a hacer algo concreto, la pelea por la soberanía, por la igualdad, por la justicia. Y me parece que un poco en todo el recorrido de esta charla la has llenado de contenidos. Así que te quiero agradecer mucho el tiempo, la disposición, y bueno, nos seguiremos encontrando en estas peleas. Sin duda, Pablo, yo sé que sí, yo sé que sos un compañero de militancia, de vida, y de acá en más el cauce para que alguna vez en la provincia de Santa Fe gobierne una izquierda que junte a todas las izquierdas de los grandes partidos. Eso va a ser posible porque es lo imprescindible, lo absolutamente necesario para que nuestro pueblo sea feliz. Gracias, Pablo. Un abrazo Te muy grande. mando un abrazo muy grande, Carlito, y nos despedimos con vos, nos despedimos de quienes nos vienen siguiendo. Hasta la próxima. Chau, hasta cualquier momento.